Perder la libertad, pienso que es una de las cosas más espantosas que nos puede ocurrir. Yo decía en el servicio anterior que la libertad, salvando las distancias, es muy similar a la salud. Cuando uno la va perdiendo o la está perdiendo, recién la empieza a valorar. Uno no dice, doy gracias a Dios porque hoy estoy sano, porque mis pulmones funcionan bien, porque mis riñones están bien. Uno no da gracias por eso. Pero cuando de pronto tienes que hacerte diálisis o tienes que pasar por temporadas en camas de hospital, en camas de hierro, con sueros intravenosos, con respiración asistida, empiezas a valorar la salud. Uno no la da por sentada. La salud la damos por sentado. A menos que tengas una salud frágil, la mayoría damos por sentado la salud. El tener voz, el poder hablar. Le digo siempre al Señor que no quisiera algún día salud. Uno no la da por sentada. La salud la damos por sentado. A menos que tengas una salud frágil, la mayoría damos por sentado la salud. El tener voz, el poder hablar. Le digo siempre al Señor que no quisiera algún día, aunque sea muy viejito, tener Alzheimer, porque mi mamá lo tuvo. Me veo como un hombre formulando preguntas de la nada o recordando solo algunos episodios fragmentados y me da pavor. Entonces, una de las cosas que yo no doy por sentado es la mente. Yo trabajo con la mente, como decía recién Zapata, somos la reserva intelectual de Latinoamérica y para un sistema cognitivo intelectual uno debe tener la mente en perfectas condiciones. Perderla me aterra. Perder la libertad me aterra más aún, porque la libertad también la damos por sentado. Pero un día, de manera justa o injusta, te dicen en qué horario vas a comer, qué vas a comer, cuándo te vas a... Deciden por tu vida qué vas a vestir, cuál es la última ropa que te vas a poner. Y ahí uno se da cuenta que esas cosas nimias, esas cosas triviales como ¿dónde vamos a comer hoy? ¿Nos tomamos algo por allá? ¿Salimos al cine? Son lujos que no vas a volver a tener si te privan de la libertad. Mandela tuvo que aprender a convivir con esa soledad, con el infortunio de estar entre rejas por 27 años. Pero la pregunta es, ¿podría haber una estrategia mayor del creador detrás de una temporada tras las rejas? Mi pregunta es, sin esa prisión, sin esas casi 3 décadas, ¿se habría forjado este líder intelectual, refinado, cultivado? Cuando yo veo todo el mosaico de la vida de Mandela, cuando yo veo toda su formación, de su carácter, si el maestro estaba obrando algo extraordinario en Mandela y para eso permite que este caballero pierda su libertad tras las rejas, a mí me lleva a otra pregunta, casi por carácter transitivo, es, ¿no será que este también puede ser un modus operandi de Dios para muchos de nosotros? No estoy deseando que pases una temporada en la cárcel, pero digo, ¿no será que hay momentos en la oscuridad que debemos atravesar? Valles de sombra y de lágrimas que los pastores, los ministros solemos subestimar o minimizar diciendo, no diga eso, no lo confiese. ¿No será que parte de la formación de Dios en el carácter de cada uno de nosotros tenga que ver con situaciones que no son del... Digo, porque si Mandela, después de esa temporada, sale de la cárcel y termina convirtiéndose en un presidente, en el primer mandatario de su país, es obvio que hubo un plan, él mismo lo reconocerá. Dirá, si no fuera por la cárcel yo no me hubiese preparado, no habría estudiado, no había aprendido el arte de la negociación, el arte de capacitarme. Hubo una reingeniería mental en todo lo que él hizo a partir de estar confinado o privado de la libertad. Y yo tengo que mirar, me obligo a mirar mi vida y la tuya bajo el mismo lente, que a lo mejor estamos pasando temporadas no necesariamente de cárcel, pero de oscuridad, momentos en que no son felices, no son para relatar en un testimonio, y quizás no tenga que ver con la mano necesaria satánica, porque eso no necesariamente de cárcel, pero de oscuridad, momentos en que no son felices, no son para relatar en un testimonio,
Y quizás no tenga que ver con la mano necesaria satánica, porque eso es lo simplista que hacemos todo. El diablo está contigo, Dios te dejó, el diablo se ensañó. Y a veces, cuando uno ve historias como esta, no puede dejar de pensar que hay planes, hay estrategias que son más altas que las que nosotros creemos. Si pudiéramos tener una máquina que pueda ir al pasado y le preguntamos a Nelson Mandela, cuando recién lleva 10, 15 años en la cárcel, si cree que esto puede devenir en un propósito divino, te va a decir quizás no. Capaz que sí, pero quizás te diga no, yo no veo el propósito de Dios, solo quiero mi libertad. Y cualquiera de nosotros, si pudiera ir al pasado y ver esos momentos tristes, esas temporadas, quizás dice, no, a mí eso simplemente me traumó, me marcó, pero no terminó en bendición, porque uno no logra ver qué es lo que Dios está proponiendo. Y es que las semillas germinadas, por lo general, nunca entienden desde su punto de vista limitado el proceso al cual están siendo sometidas. Una semilla no sabe si fue plantada o fue enterrada. La semilla no puede entender en la planta o en el fruto en el cual se va a convertir. Entonces yo preguntaba hoy y reformulo: ¿y si todo lo que nos tocó pasar, y si todo lo que te tocó pasar, en lugar de ser la parte oscura, el peor capítulo de tu existencia, fuera parte de un propósito para cultivar ese hombre o esa mujer que eres hoy? Nosotros decimos, no. A lo mejor todo ese proceso, si bien fuimos perdonados, en términos escriturales, todas las cosas son hechas nuevas, pero ¿y si todo ese proceso de pronto devino en lo que hoy somos? Porque uno lucha contra la soberanía de Dios porque no nos gusta dónde nos coloca su proceso. Dios empieza a procesarnos y entonces yo siempre digo, donde te encontró el Señor, no siempre está cerca donde va a plantarte. Él te suele trasplantar, no suele cambiar de lugar, de entorno, de cultura, de maneras de pensar, de paradigmas. Donde Dios te encontró no siempre es igual a donde Dios te va a plantar. Y en ese trasplante, en ese cambio, uno empieza a sufrir, porque pensamos que estamos como marionetas al azar, como que estamos sin rumbo, como marionetas al azar, como que estamos sin rumbo. Y sin embargo Dios nos está plantando. Y esta fusión cuesta tiempo. Este cambio cuesta tiempo porque uno se acostumbra a lo cómodo y a lo familiar, y cuando empezamos a ver alrededor y no vemos un entorno reconocible, cuando Dios nos empieza a mudar, entonces uno empieza a sentirse la ansiedad de que dice, ¿por qué Dios me quitó de la zona cómoda, de la zona del confort? Decía en el servicio anterior que alguna vez leí de un libro del doctor David Cho, que contaba la experiencia de las águilas, y dicho sea de paso, después lo vi en un documental, que las águilas, cuando hacen su nido, la mamá águila la hace con espinos, y encima luego coloca todo un colchoncito de barro, de paja, para que los pichones no sientan, y encima luego coloca todo un colchoncito de barro, de paja, para que los pichones no sientan los espinos. Y uno, al ver la madre poner espinos y después el colchón encima, no entiende cuál es el propósito. Pero la mamá águila sabe que habrá un momento en que la comodidad de los pichones va a primar por encima del riesgo. Y entonces cuando los pichones ya tienen alas para volar, ella los empuja. Se ve en el documental que con el pico les dice, ustedes pueden volar, no son gallinas. Pero los pichones se parecen mucho a nuestros hijos. A los mamuts que dicen, yo me quiero casar pero tengo 42 recién y no sé si me van a mimar como mi mami que me hace la sopa. Entonces, reciban esta palabra del corazón: espino debajo del colchón, espino en los calzones. Y ustedes van a ver que los empujan, prueba 2 días de empujarlos. Y algunos no se quieren mover, algunos sí saltan al riesgo. Cuando la madre ve que la mayoría está acostumbrado al entorno, porque es maravilloso acostumbrarse al entorno.
que te alimenten. Hay iglesias que son raquíticas allí, donde la mamá viene o el papá viene, el apóstol viene y le pone el gusanito en la boca. Entonces lo único que hace en la iglesia todos los amigos es... y le pone el gusanito. Dígale a que está a su lado, repita esto, dígale al apóstol, voltea hacia atrás. Dice, por eso yo dije en el servicio anterior y vuelvo a repetir, si piensan que yo les voy a dar el gusanito, tu abuela, estás perdido conmigo. Vas a crecer, vas a madurar y vas a depender de Dios y vas a saber que Él es tu ayudador, tu cuidador y el que te hace crecer. Yo no le pongo gusanitos en la boca a nadie, porque tienes que aprender. Y lo que no se usa se atrofia. Si no vas al gimnasio, te atrofia los músculos. ¿Sabías eso? Si tomas mucha cerveza, se te atrofia la panza. Si no lees, te atrofia el cerebro. Yo conozco muchos universitarios necios, porque la última vez que leyeron un libro o estudiaron fueron cuando se graduaron y dejaron de ser autodidacta. Y por más que dicen tengo un título y ostentan un título universitario, son gente que empiezan a ser sabios en su propia opinión, no se recicla, no tienen una reingeniería, no se reinventan, entonces van perdiendo hasta el léxico, la manera de hablar, porque no son autodidactas, porque lo que no usas, como el cerebro, también se atrofia. Si dejas de orar, se te atrofian las rodillas. Entonces, cuando alguien se atrofia, empieza a ser absolutamente dependiente de que otro lo ayude. Y eso puede ser peligroso. Dios necesita hacerte crecer. Cuando ves que algo se atrofia, necesitas que eso crezca. Los pichones de águila ven que se están pinchando y dicen, entre una muerte segura y una muerte probable, vamos a elegir la probable. Y se tiran más allá de los riscos y van a ver en los documentales que pum, 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 se pegan contra los sitios más altos hasta que finalmente se dan cuenta que son águilas y pueden volar. Pero hay un par que mueren en los nidos, así que tal vez estabas esperanzado que el mamú se vaya. Hay algunos que mueren en los nidos, ahí desparramados en tu cama, diciendo no, estoy esperando la voluntad de Dios, y no se va a mover. Pero la mayoría sale cuando siente que está entre espinos. Yo pienso en esta metáfora y digo sí, porque Dios nos traslada a veces a campos irreconocibles. Dios nos traslada a veces a campos irreconocibles, donde allí es que nosotros vamos a empezar a conocer lo que es el crecimiento, lo que es desarrollarse. Yo he conocido personas, creo que en mi edad he conocido a personas de las más interesantes que ha habido en el mundo. Me he sentado con gente que ni en mis sueños más descabellados pensé que Dios me iba a dar la providencia divina de estar. Entonces, mirando la historia de lejos, puedes decir, bueno, Dios te privilegió, Dios tenía un plan, sí, claro que lo tenía, pero la gente suele mirar nuestra tierra prometida y no valorar o no estimar el desierto. Y si me vas a buscar a mí, cuando yo era un muchachito, mi papá me llevaba a los aeropuertos a ver cómo despegaban los aviones. Esa era la salida del sábado. Vamos a ver cómo, mira, uno grande. Oh, los aeropuertos a ver cómo despegaban los aviones. Esa era la salida del sábado. Vamos a ver cómo, mira, uno grande. Oh, y uno chiquito. Y de tanto en tanto decía, papá, ¿y yo podía volar en uno de esos? ¡Está loco! Porque eran así alentadores los papás de antes. ¡Está loco! ¿Sabe lo que sale? Viajar ahí. Aparte, ¿a dónde vas a ir? Porque nosotros pensábamos que no había más mundo aparte de Argentina. Sabíamos de México, algo por el Chapulín, pero hasta por ahí nomás. Pero no sabíamos que había otro mundo. Y me acuerdo de esos tiempos donde yo estaba convencido de que mi vida iba a quedar así. Y si también usas la misma máquina del tiempo para ir a ver a Mandela cuando joven, o en la cárcel, para irme a verme a mí cuando niño, te hubiese dicho no, estoy con zapatos despegados, heredando los pantalones de mis hermanos, enterrado. Y ni en mis más descabellados sueños yo hubiese imaginado vivir lo que Dios me ha permitido vivir. Claro, porque la semilla de quien yo era no podía comprender el fruto que daría o la planta en la que Dios quería que yo me convirtiera. Entonces no me desperté una mañana y fui la persona que tú ves hoy.
Nada fue de casualidad, nada fue suerte. Todo tiene que ver con proceso, con cultivo, con tiempo, como tu vida. Porque a veces pensamos, bueno, aquel porque es más conocido, el otro, pero todos pagamos un precio por ser quienes somos, ¿o no? Todos aquí tienen una historia triste para contar, ¿o no? ¿Quién dice, no, mi vida fue de cuento, a mí mi vida la produjo Disney? ¿Quién? Todos tienen una historia triste que contar, historia triste para contar, ¿o no? ¿Quién dice, no, mi vida fue de cuento, a mí mi vida la produjo Disney? ¿Quién? Todos tienen una historia triste que contar. Todos dicen, wow, yo tengo una temporada en el hospital, yo tuve temporadas en el panteón, yo pasé por divorcios, por crisis. Lo que pasa es que las iglesias nos volvemos demasiado higiénicos, hacemos de la Biblia una Biblia aséptica. La higienizamos demasiado para decir, no, hay que vivir en victoria, está todo bien. Nos ponemos caretas. Pero todos vivimos crisis, momentos difíciles. Lo que pasa es que en el proceso de la cuna a la tumba perdemos la autenticidad. Pero si pudiéramos realmente ser auténticos, todos pagamos un precio para estar donde estamos. Y pagaste un precio para tener hijos, pagaste un precio para no tenerlos, pagaste un precio por estar solo, pagaste un precio por estar casado. Y si pudiéramos realmente ser auténticos, todos pagamos un precio para estar donde estamos. Y pagaste un precio para tener hijos, pagaste un precio para no tenerlos, pagaste un precio por estar solo, pagaste un precio por estar casado. Y ese precio, ese costo, lo asumes como algo natural, pero tiene que ver con una línea, una línea de tiempo. Tiene que ver con una línea de relato. O sea, tu vida no son una serie de cuentos cortos que no tienen conexión. Es una línea, es un relato. Dios sabe dónde ibas a pasar, dónde te ibas a criar, por una soberana razón, porque quería que crecieras. Lo que pasa es que Él no nos muestra los planos, y eso es lo que nos pone mal. Es posible que ahora mismo estés pasando una temporada difícil y te cuesta conectar los puntos. Dice, ¿y esto en qué me va a servir? Cuando teníamos nosotros que compartir la misma fruta, una mandarina para 4 hermanos, y me decías, ¿con esto vas a aprender algo? Yo decía, ¿qué voy a aprender con esto? Nada. Es como el que está en una sala luchando contra el cáncer, no puede entender que algo va a aprender. Pero después, cuando somos enredaderas fuertes y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que lo que parecían ser accidentes, infortunios, es lo que nos forjó al ser el hombre que hoy somos, la mujer que somos. Es como que Dios sentaba bases y después volcó el concreto para empezar la construcción. Pero uno no se daba cuenta. Uno maldice donde nace, el entorno, pero es porque el maestro no nos permite ver los planos. Él dice, tú confía que yo trabajo. Nunca pensé yo que Dios iba a trabajar conmigo, nunca van a ser como yo, porque ustedes son más aventajados que yo. Van a la universidad, pregunto siempre, ¿quiénes aquí tienen estudios terciarios? Y la mayoría. Digo, yo no terminé la escuela secundaria. Entonces no me digas que te vas a comparar conmigo, porque yo tuve más desventajas. ¿Quién de aquí tiene síndrome de Asperger? Y la mayoría no. Bueno, entonces no te compares conmigo. Porque cuando uno está luchando con síndromes, con problemas, con traumas, tiene que abrirse paso y pagar un precio mayor. Lo que pasa es que yo no sabía que yo era una semilla y Dios estaba trabajando. Yo pensé que Dios me había abandonado. Desde aquel niño que la maestra, porque las maestras de antes eran tan sutiles, desde aquel niño que la maestra me dijo en 4º grado, pero Gebel, usted es tarado, que no puede dar una lección oral, y que yo me oriné frente a todos, y la mamá quería incendiar el colegio. Eran tiempos que la mamá apoyaba a la maestra. La maestra me pegó, algo habrá hecho. Fin de la charla. Y yo me acuerdo que de aquel niño que dijeron tarado frente a todos, a este hombre que a veces voy a un país y hay un presidente que me quiere ver, y Dios sabe que no estoy contando esto con petulancia, Dios sabe el corazón con lo que lo cuento. Yo digo, esto tiene que ser un error.
Y Dios me muestra que no, que hubo un proceso en el medio, que hubo un trato para mi carácter, para pararme, para enfrentar la vida. Un líder, alguien con carácter, no nace de la noche a la mañana. Cuesta 30 años un éxito de la noche a la mañana. Las 10.000 horas de vuelos se adquieren ¿cómo? Volando. Nadie puede ser un piloto con 10.000 horas de vuelo sin haber volado. A la mañana cuesta 30 años un éxito de la noche a la mañana. Las 10.000 horas de vuelos se adquieren ¿cómo? Volando. Nadie puede ser un piloto con 10.000 horas de vuelo sin haber volado. Entonces ese desierto nos va capacitando, como a nosotros como iglesia. Cuando éramos un grupo de dependientes de los anglos, no hubiésemos nunca haber podido comprar este lugar. Pero Dios nos metió en un proceso, que afortunadamente no fueron 40 años, pero un proceso de desierto. Moisés saca toda la muchachada de Israel, de Egipto. Esos muchachos eran esclavos. Si uno va a ver las leyes de salubridad que Dios les dio, hasta dio leyes de higiene, de cómo tenían que bañarse, cómo tenían que higienizarse las mujeres, porque eran animalitos, eran esclavos, sin dignidad, sin futuro. ¿Cómo Dios iba a hacerlo? Pero lo estuvo dando vueltas por el desierto en un proceso que si tú fueras a preguntarle, ¿van a alguna parte? Te diría, no, yo ya vi ese médano 10 veces. Para mí que Moisés no está en su juicio cabal. Pero cómo Dios transforma esclavos en soldados sin pasarlos por el crisol. Los transforma de la misma manera que transforma Mandela, 27 años en la prisión en la isla Robben, para que sea ese hombre que después el mundo conoció. Lo que pasa es que cuando uno está en el proceso no sabe que está haciendo historia. Yo siempre digo que la vida es un trayecto de 3 días. El día de la cruz, el día que uno está en la tumba, muerto, y el día de la resurrección. El día 1 uno lo reconoce, el día 3 también. El día 2 uno nunca sabe que lo está viviendo. Cuando estás muerto y te cierran la piedra, uno no se da cuenta que es parte de un relato. Uno dice, ya está, me morí siempre. Uno no sabe que está en un relato. Pero Dios dice, confía que yo estoy trabajando. Y hay momentos que Dios ve que nos empezamos a atrofiar. Los creyentes nos atrofiamos. Los ministros nos atrofiamos. Empezamos a repetirnos a nosotros mismos. Dejamos de crecer. Y cuando uno deja de crecer, Dios tiene que enviar nutrientes para que crezcamos. Él sabe que a través de la muerte viene la vida, entonces el labrador tiene que mandar fertilizante. Por eso yo le puse a este mensaje un título para que no te lo olvides. Es un título teológico para que sepan cómo se ponen títulos intelectuales. Estiércol para crecer. Por esta es maloliente, no hay estiércol francés. No. Pero ese estiércol es porque cuando hay comodidad y hay ciclos de estancamiento, él interrumpe nuestra conveniencia, nuestra comodidad y dice, hay algo que se está atrofiando y necesita crecer. Tengo base bíblica. En la parábola sobre la higuera, que no daba fruto por 3 años, dice la Biblia que el dueño de la viña buscó fruto durante 3 largos años y nunca había fruto. Y al no encontrar ningún fruto, le ordena a su jardinero, a su labrador, dice, mira, cortame este árbol que no sirve. Y noten esto, porque esto está en las Escrituras, tiene un significado, no es una mera anécdota o una metáfora, simplemente por ponerla. El labrador dice, Señor, déjela todavía este año. 3 años la habían esperado alrededor de ella. Y ahí se nos escapa el detalle. Y la abone. ¿Saben lo que es el abono? Estiércol, fertilizante. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortamos. Lucas 13:8. El abono tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Y la única manera en que crezca es cuando empiezas a oler mal. Cuando la vida se pone densa. Cuando la vida se pone cloacal.
y notas un aumento en la cantidad de estiércol, de problemas, tienes que prestar mucha atención. No tienes que decir, ay, ¿qué me pasó ahora? Significa que hay un plan de Dios, algo que tienes que saber que es parte de una temporada. Salomón divide la vida en 28 temporadas. Sin embargo, pareciera que los predicadores nos olvidamos del tiempo. Significa que hay un plan de Dios, algo que tienes que saber que es parte de una temporada. Salomón divide la vida en 28 temporadas. Sin embargo, pareciera que los predicadores nos olvidamos del tiempo de llorar, del tiempo de arrancar. Hay tiempo de celebrar y parece que no, esto es de menos nivel. Y es como que editamos, censuramos lo que dijo Salomón. Como cuando censuramos que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Como cuando censuramos que para ambos constructores de casas vienen las tormentas, para el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Es como que censuramos esas partes porque no, hay que darle victoria a la gente, repita conmigo, pero están ahí. Esos temas van a venir, esos problemas van a venir, el estiércol va a venir, es parte, es una señal de Dios que Él ve algo estancado, atrofiado, y entonces aplica una cantidad extra de excrementos, te estimulan a crecer. Hagan memoria. Uno no es la misma persona después de pasar por una enfermedad que pudo haber sido terminal. Me consta que hay damas que decían, yo me hacía problema por todo, hacía planteos y escándalo por un vaso sucio en casa. Un día tuvo que luchar contra el cáncer de seno, se sanó y ya no se preocupa. Ya las preocupaciones como el vaso sucio vuelan por fuera de su radar. Y no es que se hizo una persona necesariamente más buena, ordenó sus prioridades. Dijo, cuando estaba en el hospital y sabía que iba a ver a mis hijos por última vez, me importaba un cuerno el vaso sucio. ¿De qué te sirve una sala ordenada, un sillón impecable, cuando te estás muriendo en una cama de hierro en el hospital? Se ordenan las prioridades cuando de pronto el excremento te hace valorar. Si no hubiese pasado por esas etapas de la cárcel, esas etapas de soledad, de la segregación aún dentro de la prisión. Entonces hay cosas que nos tienen que pasar para que nuestro carácter empiece a formarse. Y yo voy a contar una historia que escuché cuando niño. Lo voy a hacer de la forma más fina posible para la iglesia, versión iglesia. Que un pajarito, sus compañeros migraron para el Ecuador y él se quedó en las zonas frías de Alaska. Y entonces, como se olvidó de emigrar, el invierno lo tomó de sorpresa e intentando volar sus alas congelaron y el pajarito cayó a tierra completamente congelado, consciente pero congelado. Cuando estaba tirado en el piso, ahí dijo, ¿qué otra cosa peor me pudiera pasar? Y una vaca que estaba pastando y rumiando. Pasó y hizo plop. Defecó encima del pajarito. Y ahora el pajarito dijo, sí, estoy fregado. Lo congelado me lo aguantaba, pero esto es perder la dignidad. Y en medio del olor, de pronto se da cuenta que el excremento no es tan malo. Porque el excremento, por su tibieza, descongela el pajarito. El hielo se derrite, prueben. No, prueben de que la historia es verdad. Se descongela el pajarito. Y entonces debajo del excremento, cuando se pone feliz... No, prueben de que la historia es verdad. Se descongela el pajarito. Y entonces debajo del excremento, cuando se pone feliz, empieza a piar. Pi, 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 para que alguien lo venga a rescatar. Y un gato que andaba por ahí escuchó que el excremento piaba. Se acerca y con las patitas empieza a quitar lo feo, lo horrible, lo apestoso. Y el pajarito dice, por fin alguien que me va a ayudar a salir de esto. Cuando el gato ve que es un pajarito, se lo come.
Moraleja proverbial. No todo el que te defeca es tu enemigo y no todo el que te saca de ahí es tu amigo. Moraleja proverbial. No todo el que te defeca es tu enemigo y no todo el que te saca de ahí es tu amigo. ¿Eh? Entonces, hay momentos que nosotros nos quejamos por algo que se atrofió, por algo que se nos congeló. ¿Qué hace Dios? Abono. ¡Pluf! Pasa la vaca de la vida y cae sobre ti. Y si te empiezas a quejar o a piar, lo más probable es que salgas de ahí antes de tiempo y corra riesgo tu vida, literalmente. Porque uno tiene que pasar por el proceso del abono, del fertilizante. Es una señal de que hay áreas que deben ser tratadas. Ahora, yo sé que preguntas, sí, vamos, en que yo siga con el cáncer propagado en el cuerpo. Otros dicen, vivo pagando el mínimo de la tarjeta todos los meses, me están comiendo los intereses y me dices que hay un propósito divino. Estás diciéndome que perdiera mi trabajo con todo lo que hice yo por esa compañía. ¿Puede que Dios esté manejando los hilos detrás? ¿No es más lineal, más fácil decir, lo malo es Satanás, lo lindo de Dios? Me enfermé, Satanás. Y aunque escrituralmente Dios no es el dueño de la enfermedad, ni te la envía, podemos ir a cientos de ejemplos donde Dios levanta el vallado, como en la vida de Job, donde va a comenzar un proceso porque Dios lo determinó. Tú dices, me estás diciendo que aquella relación que yo tanto anhelaba o quería se terminó o no pudo ser, ¿también tiene que ver con Dios? Sí. Anhelaba o quería se terminó o no pudo ser, ¿también tiene que ver con Dios? Sí. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, si tuviste pensamientos como estos, no estás solo. Muchas veces yo estuve en ese laberinto mental de decir, lo que me está ocurriendo no puede ser orquestado, mínimamente permitido por Dios. Hasta que me di cuenta de que algo estaba creciendo en mi vida, que algo estaba Dios procesando en mi vida. Los primeros 7 años de mi vida, mamá no me pudo alzar, porque ella, desde que yo nací, junto con su gestación estaba el cáncer, que durante mucho tiempo, durante casi los 9 meses, ella, por lo menos 7 de los 9 meses, estuvo tentada a abortarme, porque era lo que los médicos recomendaban. Y tuvo una corazonada de que me tenía que tener, como sea. Una corazonada de que me tenía que tener, como sea. Así que los primeros 7 años yo los viví en soledad, primero en la cuna. Papá tampoco era cariñoso porque vivía borracho. Yo digo siempre, tal vez yo no fuera el hombre que soy. No digo que soy un hombre excepcional, pero yo me acostumbré a viajar liviano, a no ser desagradecido. El por favor y el gracias forman parte de mi estilo de vida. Tenga empleados o no, o subalternos o no, el por favor y el gracias se me inculcó, porque las cosas había que pedirlas por favor. La madre te hacía comer lo que había. Siempre me decía, vas a comer la polenta, porque hay nenes en África que no tienen. Unas ganas de mandar por FedEx la polenta a África. ¿Sus madres eran así? Eran escatológicas. Pero que caca de perro, vas a comer caca de perro. No, pregunté, pero esto no es un restaurante que voy a comer, vas a comer lo que yo haga. Se terminó. Ahora hay madres que le preparan los ravioles con la salsa que a él le gusta. Hay 3 ollas, una para el papá, una para el nene y otra la nena que no come el gluten free. ¿Estás loco o no? Y las madres sabían esto del excremento, porque decía, caca vas a comer, porque así uno crecía. Y no es que te daban excremento, pero es la manera de decir, no preguntes más. Vas a comer lo que hay para comer. Punto, se acabó. Y creo que mucho de esta generación
que valoramos, que respetamos, y tenemos muchos defectos, por supuesto. Estoy hablando de aquellos que Dios sabía a quiénes íbamos a llegar, de qué manera. Él estaba brotando una nueva vida. Entonces, todo aquello que pasó no era una profecía de destrucción, de que las cosas iban a ir mal. Él nos mete en un ambiente controlado, en una suerte de invernadero, vivero. El Padre te trasplanta, invierte tiempo y nunca va a dar la vuelta y abandonarte. Lo que intento decir es que si estás pasando una temporada difícil, es que Él ya te puso en un ambiente controlado, donde hay lluvia, donde hay calor, tierra homogénea, húmeda, que es lo que te va a hacer crecer, pero uno en el momento no lo puede ver. Lo que sí te puedo decir de parte del Señor, que ese campo que estás ahora plantado no es tu cementerio. No estás enterrado, estás plantado, mi querido. Dios está haciendo que crezcas. Dios está... Vamos creciendo, nos vamos haciendo fuerte. ¿Qué es una semilla si no es plantada? Nada, es semilla. Colocas una semilla en un cofre y en 10 años, ¿qué tiene? Semilla. Ahí es cuando uno entiende lo que Jesús dijo. Les aseguro que si el grano de tierra no cae en tierra y muere... El grano de trigo, perdón, grano de tierra, dije, el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahí uno empieza a cambiar la mentalidad y dice, yo no tengo que huir de todo lo que me pasó. No huyas. Yo sé que el Evangelio nos ha dicho, deja el pasado atrás. Bueno, en términos de resentimiento, de dolor está bien. Pero tu background es tu background, tu vida es tu vida. Este hombre, esta mujer que eres, fue aquel niño de carencias, de hogares. Este hombre, esta mujer que eres, fue aquel niño de carencias, de hogares, de falta de cariño, de falta de abrazo. Por alguna razón Dios te mantuvo en un ambiente controlado para que seas esta persona. Y no estoy redimiendo tu dolor, no estoy diciendo, bueno, no importa el dolor, o en su defecto minimizándolo. Yo sé que hay mujeres aquí que fueron abusadas cuando niñas y no hay manera de vestir eso con un cuento. Porque cuando te roban lo más preciado que tiene, que es la inocencia, te cambian la vida tal como la conocías. Así que no te estoy diciendo agradece que fuiste abusada, porque sería una falacia, una locura de mi parte. Lo que digo es que aún así había un ambiente controlado. Pero ¿por qué Dios lo permitió? No puedo decir por qué permitió Dios 27 años de cárcel de Mandela. Porque hay cosas que pasan. Yo sé que hay nutrientes que tienen que ver con nuestra formación. Y todo sirve. Todo. Dios es un Dios que recicla. Dios es un Dios que no tira nada. Dios es un Dios que dice, yo voy a usar aún las malas experiencias del pasado para que en tu presente seas canal de bendición, para que sepas cómo ayudar, cómo bendecir. ¿O no? Para que entiendas. Mira si no pudiéramos nosotros entender la pobreza, no ayudaríamos. Entender lo que es el hambre, uno ayuda. Pero no sé si uno puede entender el hambre si nació en el Palacio de Buckingham. No sé si yo hubiese nacido en Beverly Hills y entendería la necesidad y hablaría, porque estuve muchos años sentado del otro lado del mostrador en términos metafóricos. Y yo siempre decía, ¿por qué los predicadores en algún momento predican para otros predicadores? Que se llenan de léxico, que en este momento vamos a empoderar el Cronos, el Kairos y el Cronos se va a empoderar y el rema ahí viene sobre el Logos, recibe. La gente dice, recibo, ni tiene que cuerno lo que está recibiendo, pues recibe. Yo digo, yo no me tengo que olvidar que la gente tiene vidas reales. A nosotros, Dios nos llama a trabajar para Él y uno se empieza a olvidar que la gente tiene vidas reales. Con deudas, con cuentas, con parientes, con comadre, con renta, con acreedores. Entonces esa vida real es el proceso real de Dios. Es la gente viviendo vidas reales. Entonces nosotros a veces señalamos a nuestro hijo enfermo
o con problemas, o a los papeles de divorcio, o a las muletas, o a las hambrunas, y decimos, esto no tiene sentido. Pero ¿será posible que exista alguna explicación a ese sufrimiento que no vamos a entender mientras que estemos aquí? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de redimir una vida llena de dificultades? Dijo el Señor, el que quiera conservar la vida la va a perder. Pablo opina así en 2 de Corintios 4:17, dice, ¿por qué esta leve, hablando de la vida, esta leve tribulación movia de bendición, de montañas altas, esta leve vida? ¡Aleluya! Entonces el granjero que se ponga a llorar sobre las semillas enterradas tiene que recordar que no es tiempo de llorar, es tiempo de plantar. No tiene por qué sufrir. Cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 de Corintios 15, cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 de Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?, se pregunta el apóstol. Y luego aclara, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero si Dios da al cuerpo ese hueco en la tierra, no estamos sepultando a alguien, se lo está plantando. La tumba no es un pozo, es un surco fértil. El cementerio no es un lugar de descanso eterno, es un lugar de transformación. Muchos dicen la muerte no tiene sentido, sin embargo Dios dice que tenemos que morir para poder vivir, en todos los órdenes. Cuando se siembra una semilla tiene que morir en la tierra, y lo que nosotros vemos como una tragedia suprema, Él lo ve como un triunfo. Así como la semilla se entierra y la cáscara de afuera se desmenuza, así nuestro cuerpo enterrado se va a corromper, y lo va a hacer a medida que cumplamos años hasta que vayamos a la tumba. ¿Y qué es lo que hacemos durante la vida? Plantar la fe para que produzca fruto. De otro modo, vamos a tener semilla guardada en un cofre, y es semilla. Dijo Jesús, si el grano es totalmente diferente. Yo no puedo imaginarme una planta mirando la semilla, ni tampoco podemos tener una idea de nuestro futuro mirando la semilla de la fe, mirándola nomás. Uno tiene que plantar la fe. ¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas sanas o con piernas enfermas, yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. No me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado. ¿Está conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía. No esperamos papeles de la Unión Americana para que nos cambie la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, aleluya. No te los da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe.
Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en 2 de Corintios 5:2, él dijo, gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte, y el tiempo pasó, las tormentas arreciaron, y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida, se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento, tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven. O a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte. Tu vista nunca fue buena. Tu oído nunca fue muy claro. Tu corazón nunca fue muy resistente. Capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan, a ti te liquidan. La sensibilidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso y has visto a otros como dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Sillas de... Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable. Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo, Él transfigurará estos cuerpos miserables en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un roble, de una semilla y un tulipán de un bulbo, Él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. Tienes artritis en las coyunturas, en el cielo no la vas a tener. Tienes un cáncer destruyendo el sistema, en el cielo no existe el cáncer. Está débil tu corazón, en el cielo será fuerte. Se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo, con una mente nueva. Yo no puedo prometerte que tu corazón partió va a sanar pronto. Tampoco te puedo prometer se va a recuperar del todo de este lado de la eternidad. Pero te doy mi palabra de honor que lo que ahora está torcido va a ser enderezado. Lo que ahora es imperfecto va a ser reparado. Lo que ahora está fracturado será más fuerte que antes. Y esta partió será trasplantado uno nuevo, saludable y entero. Será aquí o en la eternidad, pero Dios nos lo prometió y un trato divino es un trato divino. Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey. Celebra al Rey de Reyes.